A veces existe la idea equivocada de que si Dios existiera, no tendría que existir ningún mal en el mundo, ¿no? Como si Dios fuera una especie de mago o una especie de prestidigitador que hace que todo sea perfecto, que nadie sufra nunca y que todo vaya bien. Esa es una idea un poco ingenua, un poco naif, que lamentablemente a veces también comparten los mismos creyentes, ¿no? Parece que la creencia en la existencia de Dios implicara de suyo que no tendría que haber ningún mal en el mundo. Pero esto no tiene por qué ser así. Dios, sin querer el mal, incluso queriendo eliminar el mal, ¿no? E incluso dándonos todos los medios para evitar el mal, puede a veces tener razones para no querer impedirlo. Fíjense ustedes lo que pasa, por ejemplo, en el gobierno de las cosas humanas. A veces es necesario tolerar o permitir algunos males si uno no quiere suprimir algunos bienes mayores, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si un gobierno quisiera eliminar por completo la mentira, tendría que suprimir por completo la libertad de expresión. La gente no podría expresarse libremente. Y ese es un bien mayor que un gobierno tendría que intentar preservar. Lo mismo puede pensarse que sucede con Dios, ¿no? Muchas veces puede suceder que Él tenga que permitir los males para no impedir bienes mayores. Por ejemplo, que seamos verdaderamente libres y todos los bienes que se siguen de que tengamos una libertad genuina. Los cataclismos, por ejemplo, como los terremotos, enfermedades, la pandemia que estamos viviendo y ese tipo de cosas, son parte del orden de la naturaleza física, ¿no? En ese sentido, podemos considerar que por sí mismos no representan un mal. Son males en la medida en que nos afectan y nos quitan algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, la salud, la vida y otro tipo de cosas. En ese sentido, no son nada neutrales, son un verdadero drama, ¿no? Y no se los puede minimizar. No es consuelo para una persona que perdió un ser querido o que está sufriendo que le digamos que eso es parte de la naturaleza. La pérdida que sufre es un mal real y es normal que uno la experimente como tal, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere morir. No es natural querer morir. Este es un punto muy importante, ¿no? Hay un dato que es un hecho y es que todos en esta vida vamos a sufrir en algún momento. El sufrimiento de alguna manera es inevitable. Todos en distintos momentos de nuestra vida nos toca sufrir en mayor o en menor medida y finalmente todos vamos a morir. La pregunta es entonces no si vamos a sufrir o no, sino si vamos a sufrir con sentido o si vamos a sufrir sin sentido. Todos los grandes filósofos han visto esto como una opción radical. Si el sufrimiento no tiene sentido, entonces la existencia misma tampoco lo tiene. Pero si la existencia tiene sentido, entonces el sufrimiento tiene que tener algún sentido, aunque no siempre seamos capaces de ver cuál es ese sentido. Naturalmente que el sentido del sufrimiento tiene que ver también con la perspectiva trascendente de la vida. Si esta es la única vida, entonces el sufrimiento es un mal absoluto y habría que hacer lo posible para evitarlo a toda costa. Por otra parte, la tentación de algunos creyentes puede ser la de querer leer algo muy lineal en los acontecimientos y pensar que todo sufrimiento es una especie de castigo o que es una especie de mensaje unívoco de Dios. Muchas veces el sentido del sufrimiento recién lo podemos entender al final, porque se trata de un proceso que uno tiene que experimentar por completo. Yo creo que si uno tiene una perspectiva trascendente de la existencia, no hay ningún mal que sea tan absoluto que no pueda obtenerse un bien a partir de él. El bien, por sí mismo, tiene una capacidad infinita para superar el mal. Más aún si entendemos que el bien absoluto es Dios. Pero esto no quiere decir que Dios usa los males como un medio para obtener bienes mayores, como si fuera una especie de titiritero maquiavélico que instrumentaliza nuestra libertad y nuestro sufrimiento para obtener unos bienes quién sabe para quién. Dios no quiere el mal, porque el mal, de alguna manera, es un no ser. Y Dios es la causa de lo que hay de ser y de perfección en la realidad, no de lo que hay de no ser. Si Él permite el mal es porque juega limpio, respeta nuestra naturaleza y nuestra naturaleza es falible. Ahora, una vez que el mal se produce, puede servir de ocasión para obtener bienes que quizá de otro modo no se habrían conseguido. Vemos que a veces nosotros mismos somos capaces de sacar grandes bienes de situaciones muy desfavorables. Mucho más cabe suponer que Dios, que es omnipotente y bueno, será capaz de obtener bienes mayores de los males que permite. Si quieren profundizar en este y otros temas, vayan a mi canal de Teología Filosófica y no olviden de suscribirse.